Sergio, ¿la fertilización in vitro es más efectiva que las relaciones naturales? Va a depender. Si una pareja es fértil, no hay nada mejor que lo natural. Ahora, si la pareja es fértil, ¿cuán fértil es? Y ahí es donde uno ve mujeres que se embarazan con la primera relación, y en ese caso la relación natural es muy efectiva, y otro ve mujeres que se embarazan recién a los 10, 12 meses de estar buscando un embarazo y sigue siendo fértil, porque para considerarla infértil se dice, por definición, que es aquella mujer que mantiene relaciones en la época adecuada de la ovulación durante un año y no se embaraza. Es decir, la relación natural, si la pareja es fértil, es lo mejor. Ahora, si vos le haces también una fertilización in vitro a una pareja fértil, los resultados también van a ser buenos y quizás lo supere. Pero de cualquier manera, las chances de embarazo por forma natural van a ser sumatorias, y la fertilización in vitro va a ser de las veces o la vez que lo haga. Entonces, no hay nada mejor que lo natural, y en este caso no escapa a que las posibilidades de embarazo, si la mujer es fértil, sea la vía de lograrlo. Pero va a depender de nuevo de su grado de fertilidad. Si nosotros vemos nuestras tías abuelas, por ahí alguna de ellas tenía pocos embarazos y se embarazaba a los 2 años, 3 años de estar buscando. Y eso, sin embargo, veía que se podía hacer. Pero esas mujeres son las que hoy tratamos con las técnicas que tenemos, y en esos casos sí, la tasa de embarazo por tratamiento va a ser superior a lo natural. Cuando hablaste de las tías abuelas, yo me acuerdo que me encantó cuando hicimos ese programa, donde si uno mira, tal vez si nos está viendo alguien muy joven, en vez de la generación de su abuela, tiene que mirar la generación de su bisabuela, pre-métodos anticonceptivos difundidos como ahora, y ve, sí, que efectivamente había familias de 8, 10 hijos, 9, 7, y otros de 1 o 2, sin métodos anticonceptivos. Esas de 1 o 2 son las que al día de hoy les estamos haciendo procedimientos de fertilización. ¿Eso qué se llama infertilidad secundaria? ¿Tiene un nombre o sea, baja fertilidad? Cuando una mujer llega a la instancia de la fertilización in vitro, te preguntan, ¿por qué me haces el in vitro? Y la respuesta en general es, no hay un motivo claro Eso, que yo te diga preguntaba cuándo se indica el por qué el embarazo no viene. Si la mujer tiene las trompas tapadas o el hombre tiene muy pocos espermatozoides, vos sabés que esa mujer no se puede embarazar si no es en algún ciclo de tratamiento. Ahora, la mayoría de las veces vos llegás a la instancia de la fertilización in vitro sin un diagnóstico, sin un motivo, y tenés pequeñas cosas que podrían llegar a ser, por ejemplo, la morfología de los espermatozoides un poco baja, quizás algo que te haga presumir que su funcionamiento ovárico no sea el óptimo. Y entonces, ¿Eso pertenece a todos los estudios previos antes de tomar la decisión? Eso es lo que va surgiendo de la evaluación de la pareja. Entonces llega un momento que, si no hay una indicación precisa y va pasando el tiempo, y si las trompas están permeables y hay una cantidad aceptable de espermatozoides que te permiten aplicar una técnica de fertilización asistida de baja complejidad, como ser la inseminación, y vos las hiciste 2 o 3 y no anduvo, ahí llega el planteo de la fertilización in vitro. Fertilización in vitro que, de nuevo, muchas veces se hace porque pasó el tiempo, el embarazo no vino, se hicieron los estudios, no se encontró nada dentro de los estudios que se hicieron. Eso no quiere decir que no haya un motivo, porque si no se embaraza por algo es, pero es muchas veces no detectable y por ahí se lo clasifica en ese momento como esterilidad sin causa aparente, y que uno, al hacer la técnica de fertilización in vitro, te van a saltar los motivos en general, si sabés interpretarlo, claro, de por qué esa mujer no se estaba embarazando. Porque al hacer un in vitro ustedes pueden observar lo que el ojo humano no puede ver, calidad. Vos hacés una inseminación, que es procesar la muestra del hombre, separar los espermatozoides móviles, colocarlos dentro del útero, y lo haces porque ves en la ecografía que el ovario produjo 1 o 3 o 4 folículos que son de donde debería salir algún óvulo. Pero ahí ves el folículo, pero no ves lo que está dentro. Entonces, si la inseminación fracasa, no sabes más que eso, que se formó el folículo, que es el primer paso para poder obtener óvulos, pero no sabes si el óvulo estaba adentro
no sabés si era bueno, si era más o menos, si era malo, si cuando salió se encontró con los espermatozoides, si se llevaron bien y uno de ellos lo penetró, si la fertilización se produjo, si el embrión evolucionó bien, si era lindo, si era feo, qué pasó. O sea que esto sería como un muy buen programa de chimentos lo que van a hacer, van a poder observar cosas que de otro modo pertenecerían a la intimidad. Haces el in vitro, vas a punzar el folículo donde deberías encontrar el óvulo, si es que está todo bien, vas a poder evaluar ese óvulo, clasificarlo, vas a poder juntarlo de alguna manera con los espermatozoides, vas a ver cuántos fertilizan, cuántos evolucionan de esos embriones formados y qué aspecto tiene el embrión cuando vos lo vas a transferir. El aspecto no es el diagnóstico preimplantatorio, es simplemente el aspecto es la morfología, es la forma de clasificarlo. Se está trabajando como para hacer una clasificación funcional del embrión y poder saber a igual aspecto de embriones cuál es el más viable de ellos o el viable. Pero eso es algo que todavía a nivel práctica no se utiliza y eso sí es importante como para llegar el día en el cual transfieras un solo embrión y que ese embrión sea el mejor de todos y por lo tanto vas a excluir las posibilidades de embarazo múltiple. ¿La posibilidad de éxito de la fertilización in vitro depende de muchos factores o está como catalogado? ¿Dentro de 100 funcionan? La fertilización in vitro, y esa es una pregunta que te hacen la mayoría de las parejas cuando vas a hacer un procedimiento y te dicen, ¿qué chances yo tengo con este tratamiento? Y muchas ya vienen con respuestas que les han dado y les tiran un 30, un 40, y eso no es real porque a nadie le sirve cuánto o qué porcentaje tiene la técnica, sino qué chances para ellos tiene la técnica. Porque uno a eso responde, la técnica es buena, y si se la haces a una pareja fértil, tenés grandes chances, podés decir 80%, pero en el caso particular de la pareja, la chance va a estar dada por el motivo por el cual vos le vas a hacer el tratamiento. Entonces, si a una mujer de 40 años le das un 30%, eso no es real, va a estar abajo del 10%. Vos decís que de ninguna manera se puede dar una respuesta general. General no, particular sí. Eso sí. En particular vos podés... Con muchos factores. Claro, vos por ejemplo decís, esta mujer tiene un problema de las trompas porque tuvo embarazos ectópicos y le sacaron las trompas producto de la complicación del embarazo ectópico. Es un problema mecánico. Si esa mujer tiene 30 años y el ovario funciona bien, podés ir a producir buenos óvulos con la estimulación. Si el hombre está bien de espermatozoides, vos decís, acá no tengo ningún problema, salvo un problema que no se pueden encontrar los óvulos con los espermatozoides. Si yo hago que ese encuentro se produzca en el laboratorio, las chances de esa pareja van a ser excelentes. Ahora, también puede pasar de que no lo sea, porque a veces nos pasa que uno va a un procedimiento porque el hombre tiene pocos espermatozoides y vos presumís que la mujer va a responder bien por la evaluación previa que hiciste. Y la respuesta cuando la estimulás no es buena. Por eso uno dice, cuando se va a hacer el tratamiento, uno hace los estudios previos, la evaluación previa, y se le dice, clasificás para hacer esta técnica. Ahora salgamos a la cancha que quiero ver cómo jugar. Y ahí, durante el procedimiento, se van a tener las respuestas a las preguntas que no tenés antes de hacerlo. Y eso es muy importante porque muchas veces uno hace el tratamiento porque el hombre tiene pocos espermatozoides y después te encontrás que cuando haces el procedimiento la mujer responde mal. Y esa mujer que responde mal no te lo esperabas porque cuando salís a la cancha puede superar las expectativas, puede ser como vos esperabas o puede estar por abajo. Y a veces estás por abajo. Y es como uno siempre dice, o sea, a veces se junta el roto con el descosido, o sea, por algo se juntaron. O sea, vos ves a alguien de mala onda y se junta con alguien de mala onda y decís, ¿cómo se juntaron? Y son tal para cual. En esto no deja de ser excluyente. Que a veces hay dos problemas. A veces se da. Y empezás con uno y terminás con otro. ¿Cuándo se hace ICSI? Creo que es cuando es con un Cuando vos tenés los óvulos y los espermatozoides, o sea, le aspiraste los folículos para obtener los óvulos, vos tenés dos formas de colocar los espermatozoides con los óvulos. La fertilización in vitro convencional o por inseminación, que es dejar los espermatozoides nadando en el medio de cultivo para que algunos se adhieran a la cáscara del óvulo
y alguno penetre y el óvulo cierra las compuertas para no dejar entrar más de uno, cosa que si entra más de uno se complicó. Es decir, los óvulos son monógamos, o sea, no dejan entrar a más de uno, y eso es bueno a ese nivel, por lo menos. Son muy buenos, son femeninos. Son buenos, son buena feminidad. Ahora, la otra variante es inyectar un espermatozoide dentro de cada óvulo, y ese es el ICSI. Está bien. Cosa que haces cuando hay un problema sospechado o certero de la función espermática o de la calidad espermática, o cuando presumís que los óvulos quizá tengan algún problema que pueda llegar a ser subsanado por el hecho de inyectarle el espermatozoide adentro. La realidad es que con el ICSI vos bypaseás o te cubrís de muchas fallas que pudieran ocurrir por la fertilización in vitro convencional, y tanto es así que en nuestro instituto te diría que el 95% de los procedimientos son con la técnica del ICSI, para evitar encontrarte con sorpresas de baja tasa de fertilización al día siguiente que lo juntaste. Ahora, logrado el embarazo, una vez logrado un embarazo producto de fertilización in vitro, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Es lo mismo una embarazada natural? Cuando una mujer se embaraza con tratamiento, tenés que ver qué motivos había y qué medicación está recibiendo. Y muchas veces tenés que seguir con la medicación. Y uno siempre le dice a la mujer que se embaraza, entramos en el ripio, para entrar al pavimento, semana 9 es un buen momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los embriones se detienen y los ves cuando lo hacen en los primeros días. Cuando una mujer tiene 35 años y le haces un in vitro, sabes que el 50% de los embriones que se formaron son anormales genéticamente. Cuando la mujer, el 50%, cuando la mujer tiene 38 años, sabes que el 65% son anormales, y cuando tiene 40, el 80% son anormales. Lo que pasa es que el filtro de la naturaleza es tan bueno que siguen adelante muy pocos. Por eso vemos tan pocos chicos con problemas que nacen, porque la mayoría se detienen. Ahora, algunos de ellos no se detienen en los primeros días y se detienen una vez que implantaron. Antes de la semana 9 lo hacen casi todo. Por eso, la frecuencia de embarazos que se detienen antes de la semana 9, cuando haces una fertilización in vitro, es del 20%. Cuando el embarazo se logra en forma natural, es del 15%. Es decir, hay un poco más de embarazos que se detienen cuando haces un procedimiento de fertilización in vitro, y eso es entendible porque cuando haces una fertilización in vitro estás tratando parejas con problemas para embarazarse, y entonces es lógico que haya un mayor índice de pérdidas que lo natural, pérdidas que pueden ser por causas genéticas de los embriones, que es lo que ocurre en el 50-60% de los casos, o causas que al día de hoy se conocen más, como ser las trombofilias, que son estos famosos problemas en la sangre que más de una oportunidad lo hemos tratado, que hacen de que el embarazo tenga mayor chance de terminar en una pérdida, y muchos de ellos antes de la semana 9. Cuando fracasa, ¿hay que esperar mucho tiempo para intentarlo de vuelta? Cuando vos decidís que vas a repetir el tratamiento, esto es con respecto a los estudios previos. Y para cerrar la pregunta anterior, es ¿cómo lo repito? Si vos lograste una buena respuesta con la medicación hormonal que diste para estimular el ovario, podés repetirlo igual. Pero si no la tuviste, lo que tenés que hacer es pensar qué otra forma de manejo del ovario tenés para tratar de lograr ese óvulo viable que estás queriendo. Cuando vos tenés una buena respuesta y, por ejemplo, sacaste 20 óvulos, te ponés contento cuando lograste un bebé, y 19 óvulos no sirvieron. Por eso en un momento con nuestro biólogo, el doctor Carlos Quintás, dijimos, bueno, vamos a contar cada 1000 embriones cuántos bebés nacen. Y de 1000 embriones, cuando contamos, nacieron 44. Es decir, la mayoría de los embriones no sirven. Y empezamos contando embriones, porque si contás óvulos es más. ¿Por qué? Porque hay óvulos que no fertilizan. Entonces eso quiere decir que la mayoría de los embriones no sirven para terminar siendo un bebé. Entonces vos lo que tenés que ver es, yo saqué con esta medicación 20, pero no logré el embarazo. Entonces, ¿qué pasa si cambio la estrategia del manejo del ovario? Y eso va a ser algo que vas a manejar en forma personal con cada caso de acuerdo a las circunstancias. Si la mujer tiene las trompas tapadas y es joven, podés hacer un ciclo natural porque no se está embarazando por un tema mecánico, y si lo demás funciona bien, ¿para qué voy a estimular el ovario?
La baja respondedora, cuando no responde a la medicación convencional, que cuando anda es la que mejor anda, pasás a usar esquemas mucho más simples, y ahí acompañando a esa cosa natural, que es todo esto que hablamos en Más de una oportunidad, del equilibrio y cómo funciona todo con mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, a lo mejor lográs ese embrión viable que no lograste con una estimulación mucho más fuerte, porque la realidad es que el ovario responde bien a la medicación cuando el ovario está bien, y cuando el ovario está mal hay que encontrarle la vuelta para lograr ese famoso óvulo viable. Esto es apasionante, se nota que es tu pasión, y antes de que termine el tiempo por completo te quería preguntar de vuelta, ¿cuánto tiempo puede pasar entre un tratamiento y otro y cuándo se dice basta, que es de eso que se trata el programa? El ¿no? basta vos podés decirlo después de un procedimiento fallido, es decir, todo mal, no se tuvo respuesta ovárica, ya lo presumías en general de antemano y decís basta. Y si la respuesta es esta técnica es buena y vale la pena seguir, la Marisa seguís Abrel, contestando positivo 6 veces, al séptimo intento, al octavo, hemos tenido embarazos con 14, 15 tratamientos fallidos. En general no todos hechos por nosotros, pero a veces el séptimo estás como después del primero, vale la pena seguir. Y ahí es donde siempre frente a cada fracaso repito igual qué cosa cambio. Y eso es lo que te va a dar quizás el clic para lograr ese embarazo que por ahí después de 10 intentos se logra y le terminás diciendo a la pareja, esto es mérito de ustedes porque ustedes nos aguantaron. Bueno, nosotros enseguida volvemos, nos quedamos pensando en todo esto que Sergio domina también y que es tan interesante. Ya volvemos.